Perú es el tercer país con más periodistas fallecidos por COVID-19 en el mundo. Ciertamente, el coronavirus ha afectado de la manera más dolosa a millones de personas en nuestro país. Los números, pese a su reciente decrecimiento, aún aumentan con el paso de los meses, y pese a los intentos del gobierno por agilizar el proceso de vacunación en su ciudadanía, por desgracia, hasta este punto, muchas personas han caído ante la enfermedad. Si ya de por sí para quien escucha estos datos pueda resultar en un detalle mortificante, la pena de quien haya perdido a alguien recientemente es mucho peor. Tal es el caso de Guillermo Hermoso, hijo de Facundo Hermoso. Nos cuenta cómo su padre, quien hasta los 57 años trabajó para un conocido medio radial de la localidad de Aucayacu, en Huánuco, se desempeñó en sus inicios como periodista deportivo y conforme forjaba su carrera a la par de su hermano, también periodista, y junto a su familia, empieza desde hace 32 años Radio Luz de Aucayacu. Luego de presentárseles la situación del confinamiento, como era de suponerse, todos en la familia Hermoso guardaron salvedad en sus moradas, todos a excepción del señor Facundo, que durante el periodo de cuarentena continuó yendo a su centro de labores para cumplir con su trabajo. Como él mismo lo explicaba entre comentarios de la situación, narrados en su frecuencia y escritos por él en su página. Facundo Hermoso para ese entonces no lo sabía, pero muy pronto se contagiaría de la ya mencionada enfermedad. Sin embargo, como se lo explicaba a su familia en un tono entonado característico de un periodista especializado en locución radial, la probabilidad de su fallecimiento era muy baja. Facundo había recibido por mediante noticias de sus colegas, antes de publicadas las labores prioritarias en el proceso de vacunación que se venía más adelante, el periodismo era visto como valor indispensable para el bien estatal. Grande fue su sorpresa, nos expresa su hijo Guillermo, cuando descubrió que, en el plan de dosis por administrar, él y su familia iban a ser vacunados después de una serie de funcionarios y trabajadores públicos, hasta incluso luego de las personas privadas de su libertad. Facundo falleció el pasado mes, debido a complicaciones, luego de haber contraído el coronavirus. Un 3 de agosto del año 2020, en Lima, Jimena Prado se hallaba en casa de sus padres. La pandemia la obligó a sacar sus implementos de fotógrafa, periféricos y reflectores, e improvisar un despacho durante lo que dure su permanencia con ellos. Recibe entonces una llamada por parte de su pareja y colega desde la provincia de Loreto, informándole que en alguna de sus comisiones para el medio en el que trabajaba habría contraído la COVID-19. Él me llama a eso de las 5 de la mañana. Para entonces no habíamos conversado casi 2 semanas y aparentemente todo indicaba que su llamada era para disculparse y explicarme qué pasó. Sin embargo, se tornó un tanto oscura cuando me empieza a contar que empezó a tener síntomas de COVID luego de haber hecho una comisión allá en Loreto. Me explica pasados unos días: Jimena, tengo miedo. Creo que es mejor decirte la verdad. No quería asustarte, pero el día que me enteré tenía COVID. Fue mucho antes de que te llamara. Alejandro Andonaire, loretano de nacimiento, se habría enfermado en una visita al nosocomio más conocido de su distrito, para reportar en ese entonces los primeros pacientes víctimas del COVID-19, a fin de realizar una nota. Lo curioso de esto, como nos cuenta Jimena, es que, tras las declaraciones de Alejandro, habría una gran mentira. Él no habría sido sincero con respecto al día en el que confirmó tenía el virus. Finalmente, tras una dura batalla contra la enfermedad, el reportero de Radio La Voz de la Selva falleció 2 meses después de haberse contagiado. Si me preguntan qué tanto hubiese cambiado el que el trabajo de prensa se hubiese priorizado al Estado, tener en su posición las vacunas, creo que hoy muchos colegas y Alejandro seguirían vivos. El derecho a la información es un mecanismo fundamental
pieza clave para la armonía de una sociedad que, al tener esta opción disponible en su haber, es menos proclive a ser timada. Prioridad en los padrones de vacunación. ¿En qué habría cambiado de haberse implementado en la primera fase? Hubiese quebrantado estigmas que poco después de anunciadas las llegadas de estas dosis se crearon. Habría reducido el número de periodistas fallecidos hasta el día de hoy, que según el portal del Press Emblem Campaign, hasta ahora escalan la suma de 164 hombres y mujeres de prensa caídos. El número es lamentablemente impresionante, tomando en cuenta que la mayoría de estos servidores a la información para el público pertenecían a medios de provincia o canales independientes. Esta condición se reflejó en aquellos colegas que por este hecho tiempo después, al contagiarse, no tuvieron el acceso económico suficiente para costear un tratamiento adecuado, lo que finalizó en sus respectivos decesos. Recordemos el primer pedido de la ANP al MINSA, cuando la entidad era presidida por Violeta Bermúdez. En la carta, el doctor Roberto Mejía Alarcón y Zuliana Lainez Otero, presidente y secretaria de la ANP respectivamente, expresaron su preocupación con respecto a la necesidad de que el Estado considere la labor periodística como un servicio esencial. Y por su importancia, los miembros del gremio, que pese a la coyuntura nunca dejaron de laborar, sean inmunizados. La ANP poco después manifestó su sorpresa al su pedido no haber sido considerado, puesto que el trabajo de prensa no se integró al personal de medios entre los sectores esenciales del plan. Luego de la varaunda dentro de cada comisión y estamento del Congreso, y con el número de periodistas fallecidos en aumento, la ANP reiteró su solicitud de vacunación al MINSA, esta vez a cargo del señor Óscar Ugarte, en nombre de fotoperiodistas, camarógrafos y otros trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, que pedían este mal llamado favor, ya que el riesgo por trabajar en campo cada vez era más peligroso. Señor ministro, cuando un periodista enferma o muere, además del dolor de la familia y el gremio, también se ve afectado el derecho a la información de la ciudadanía. Así como el Estado nos ha denominado servicio esencial en un contexto de pandemia, demandamos también nos consideren como servicio esencial cuando se trata de proteger la vida y la salud de quienes tienen la responsabilidad de informar. Primero decirle a mis compañeros y compañeras de prensa que el camino es la organización y la pandemia nos lo ha reventado en la cara, porque la pandemia no ha traído solo el impacto sanitario, ha traído también el impacto laboral. Nosotros hemos estado con colegas que de grupos totalmente poderosos como el Grupo del Comercio a mediados del año pasado fueron despedidos del área de prensa, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras, del propio diario La República, que es un diario con un perfil pro trabajador, pero que terminó despidiendo a más de medio centenar de periodistas y cancelando a varios de sus corresponsales al interior del país. Ni qué decir de televisoras como Panamericana Televisión, que creo que en temas de derechos laborales es la que más maltrata a sus trabajadores y trabajadoras. Mandó con descargo a suspensión perfecta en plena pandemia el año pasado a más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y en ese momento, cuando pasa ese impacto, muchos colegas vienen al gremio con la posibilidad que les demos el apoyo laboral, y lo hacemos siempre, lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro trabajo gremial, sindical. ¿Cuánto queremos ganar en los juzgados laborales esos procesos para que quede un precedente de que es posible exigirle a la empresa aquello que está en negro sobre blanco en la legislación laboral, que habla en el caso de los periodistas que tienen un contrato formal de una jornada laboral de 40 horas a la semana, 2 días de descanso, 3 sueldos mínimos, que nada de eso se cumple en la práctica. Jubilación anticipada, son leyes que están vigentes. Lo que pasa es que nunca hemos tenido la fuerza organizativa, no hemos recuperado la fuerza que sí se tuvo en los 70, en los 80, hasta inicios de los 90. Todos sabemos cómo se terminó con el sindicalismo de empresa en medios. El último que sobrevivió fue el de América Televisión, que era un sindicato bastante potente, pero en su momento lo fue el de Expreso, fue el sindicato de La República, fue el sindicato del diario El Comercio, ¿no? Y tenemos que volver a eso, volver al origen, volver a reorganizarnos dentro de los medios, hacer que esos empresarios nos respeten como trabajadores y trabajadoras. Si bien ya nada va a devolvernos las pérdidas de estos grandes del periodismo, en nuestras mentes quedarán sus experiencias, las discusiones en las salas de redacción, las comisiones que compartíamos
y aquellos abrazos que daban pie a las amistades que se formaron mientras redactábamos notas o corregíamos pautas. El no considerar la labor de prensa como una prioridad no tiene como meollo de la cuestión la prestigiosa vida de un colega. Decidimos ser periodistas, aceptando lo que sea eso implique, y es por esto que no nos importa arriesgar nuestras vidas, aún peor, sabiendo que al no hacerlo vulneramos un derecho, el derecho a la información que el público merece. Ahora me dice que no sé cómo me voy a ir, no tengo dinero, la cosa tenía lo de Metropolitano. Una buena acción de parte del alférez, le ha comunicado que en un patrullero van a llevar a la señorita. Bien. A tu izquierda. Atrás, ahí está la joven que está grabando, la habíamos subido al patrullero pensando que se iba a su casa. ¿Verdad, Lorena? Esto es indignante, ¿verdad? Molesta. Es increíble, señorita. Nosotros vamos a tener que hacernos cargo. Sí. Vamos a actuar, señorita. Nosotros la vamos a llevar. Vamos a pedir que nuestro auxiliar se acerque en estos momentos porque en estos momentos la recibe su padre. Sana y salva. Señor, llegó con bien su hija. Muy agradecido. Sí, pues ella se asustaba, pues sí, yo también un poquito, pero ya pasó. Gracias. ¿La vio en las noticias? Sí, gracias a usted, sí la vi, me tranquilicé. Gracias. Muchas gracias, no sabía cómo iba a regresarme a mi casa. No, gracias a ustedes por la confianza. Gunter, pero nosotros te agradecemos a ti por la labor espectacular que estás cumpliendo, porque desde el día 1, también así como los efectivos policiales, doctores, médicos, están arriesgando su vida para llevar la información y logras esa cercanía que de repente no tenemos con las personas, porque estás ahí mismo y queremos resaltar eso, tu labor y la de todos los periodistas de América Televisión en general. Gracias, de verdad, Gunter, eres un capo, te agradecemos muchísimo. Tengo una consulta también, Gunter, una pregunta para ti, para todos los periodistas. Sí, Todas las mañanas, tú nos contabas, sales a las 4:30 de la mañana, llegas al canal. ¿No te da miedo en ningún momento por tu labor? ¿Qué es lo que sientes? ¿No te da miedo contraer el coronavirus? Tú estás expuesto todos los días por largas horas. Tranquilo. Gunter. Mucho.